nos olvidemos que en el caso boliviano la Procuraduría es la que representa al Estado en el foro y en ese concierto, en ese litigio internacional por violación a los derechos humanos. Entonces, miren, inclusive con relación a los acuerdos de solución amistosa que les había mencionado también, un acuerdo de solución amistosa tiene que ser como una especie de sentencia. No tiene ese nombre, por supuesto, porque no es, no tiene su nacimiento en una corte, sino en un órgano cuasi judicial que es la Comisión Interamericana. Sin embargo, a pesar de ser producto de un acuerdo conciliatorio y que luego la Comisión Interamericana revisa si cumple con todos los puntos que debe cumplir, eleva a acuerdo de solución amistosa, ese acuerdo debe tener igual dos partes como tiene una sentencia, la parte reparadora y la parte correctiva. No puede estar ausente una de esas partes, ¿no? Entonces, en el caso Marcela Porco versus Bolivia, se ha llegado a un acuerdo de solución amistosa con la familia. Porco murió el 2011 y parte, digamos, de sus afecciones en salud, etcétera, tienen que ver con lo que le ha pasado en Bolivia a Marcela Porco. Prácticamente él estaba encerrada en una cárcel sin condiciones adecuadas de salud y de vida, mucho más de salud que se le fue deteriorando porque ella era una persona enferma, tenía que estar medicada permanentemente y todo eso no se le ha provisto aquí en Bolivia, ¿no? Entonces, gran parte de sus afecciones se debía también al tiempo que estaba en Bolivia detenida. Y en ese caso, la satisfacción y disculpas públicas se le otorga a la familia, pero no emergente de una sentencia, a ese quiero llegar, sino emergente de un acuerdo de solución amistosa para que ustedes vean que los ASAS, Acuerdo de Solución Amistosa, contemplan realmente también todos estos, ¿no? Entonces, cuando la Comisión Interamericana emite ya su informe de fondo, emite su informe en el marco del artículo 50 y le pasa al Estado, prácticamente le está diciendo, señor Estado, aquí está el informe, y ahí están las recomendaciones que usted debe cumplir. En esas recomendaciones está las reparaciones, está, bueno, primero todos los criterios, qué derechos se han vulnerado, con qué actos se ha vulnerado cada derecho, etcétera, en fin, toda la parte de análisis de fondo. Y luego también están las reparaciones, ¿no? Entonces, en las reparaciones va a estar el tema de la restitución, indemnización, satisfacción y disculpas públicas, garantías de no repetición. Entonces, un informe de la comisión, el informe, el marco del artículo 50, consagra todos estos elementos de la reparación. Por eso es que Estado le dice, mire, aquí está el informe. Si el Estado cumple con todas estas recomendaciones, es como si realmente estuviera cumpliendo una sentencia. Por eso es que si cumple el Estado todos los puntos que establece el informe, las recomendaciones contenidas en el informe que ha emitido la comisión, entonces si cumple, la comisión no somete ya el caso a la Corte y el caso se acaba ahí, no llega a la corte, porque no tienes razón de ser, porque el Estado ya cumple una especie de sentencia, aunque no se dice sentencia, pero es su informe y las recomendaciones de la Comisión Interamericana. Entonces, eso es importante, ¿no? Bolivia ha pedido, en el caso Hotel Las Américas, ha pedido prórroga, inclusive no sé cuántas veces, creo que unas dos prórrogas para cumplir todos los puntos que le ha impuesto la Comisión Interamericana en el informe. Sin embargo, ni así ha cumplido el Estado boliviano. Por lo tanto, creo que pidió tercera vez ampliación para poder cumplir, pero la Comisión Interamericana se dio cuenta que no iba a cumplir ni pidiendo ampliación. Por lo tanto, dijo, no, ya no más ampliaciones y se va a someter, o al menos luego sometió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya empieza la fase estrictamente jurisdiccional, ¿no?
Y bueno, una vez que emita sentencia la Corte, seguramente igual va a estar todas estas modalidades de reparación, probablemente sea mucho más cuantiosa, ahí tienen que ver todas las víctimas, etcétera. Entonces también va a ser, si se comprueba todo lo que habíamos mencionado de la gravedad de los hechos, etcétera, y la vulneración de derechos de Just Cohens, probablemente sea una cuantiosa reparación, pero además, independientemente de lo que es la reparación e indemnización en especie, etcétera, veremos con qué cosa va a imponer la satisfacción, las garantías de no repetición, etcétera, y qué modalidades más va a establecer. Entonces, veremos, yo creo que vamos a ver eso en un año y medio más o menos, si es que no salta turno. Lo que pasa es que también es importante, bueno, por lo menos en el sistema, en la comisión, cuando uno presenta un caso, perdón, una petición ante la comisión por la gravedad de los hechos y las poblaciones, si son poblaciones que gozan de protección reforzada y hay gravedad de hechos, entonces a veces la comisión analiza y hace saltar turno. ¿Qué significa eso? Que no los ponen en la cola, sino que les hacen saltar turno para analizar el tema para abrir o no la petición para abrir a trámite o no. Entonces, ahí pueden realmente suprimir varios meses o años inclusive y turno rápidamente. ¿No? Entonces, ahí está. Ahora vamos, miren, aquí está un cuadrito que he hecho el CEGIL que ven abajo, esta institución prácticamente es una institución especializada en llevar casos al sistema interamericano y al sistema universal. El procedimiento lo hacen muy bien, lo dominan, son expertos prácticamente. Y miren, entre algunas formas de reparación de la Corte Interamericana, ellos han puesto como ejemplo estas. Adecuar una ley o política interna a los estándares interamericanos. Y si hacemos una comparación, porque luego de esto vamos a ver todos los puntos, los 13 puntos de reparación en el caso Angulo Lozada, hemos visto y ya lo hemos comentado también que con relación a las medidas de no repetición está precisamente el adecuar el tipo penal de violación a los estándares internacionales y derogar el tipo penal de estupro, ¿no? Entonces, medidas de no repetición. Dictar cursos de capacitación también creo que incluye, en el caso Angulo Lozada, en Pacheco Tineo sí había que decía que todas las personas o instruía que todas las personas que trabajan en migración deberían llevar cursos de capacitación con relación al estatuto de los refugiados, el principio de no devolución, todo eso, ¿no? Pero yo les comentaba también que la idea de cursos de capacitación implica pues que realmente pasen cursos que puedan modificar y que realmente las actitudes, que puedan modificar también el trato hacia las personas migrantes y que realmente conozcan qué es el estatuto de los refugiados, que cuando entra una persona pide refugio, ya les había mencionado a ustedes de que el refugio es declarativo, no es constitutivo, ¿no? Entonces una persona ya está protegida, ni bien declara que va a pedir refugio, elementos, tiene que saber los de migración, ¿no ve? Entonces, en estas medidas de no repetición estaba ese punto en Pacheco Tineo. Este tema, por ejemplo, es importante, la creación de un banco de datos genéticos, ¿no? Y eso es casi recurrente en temas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales. De ahí ha surgido esta modalidad. ¿Por qué? Porque precisamente ante el inconveniente que se tiene hoy por hoy de identificar cuerpos, es que los estados deberían realmente implementar un banco de datos genéticos, ¿no? Cosa de que todas las personas, independientemente de la situación donde estemos, donde hayamos nacido, todo aquello, realmente estemos en un banco de datos que lo tenga el Estado, ¿no? De forma además confidencial, ¿no? ¿Y para qué deberíamos estar todos? Porque si desaparece algún hijo, algún pariente, rápidamente tengan
Si hay una persona que está NN, imagínense, una persona que no es, no se sabe quién es, etcétera, y solamente se tiene el cuerpo, se puede llegar a los familiares a través de un estudio genético, ¿no? De saber quiénes son los familiares, etcétera, ¿no? Y mucho más cuando hablamos, lo que les decía de desapariciones forzadas, etcétera, porque ahí se tiene un montón de esqueletos y no se sabe cuál es de quién, ¿no? Porque están inclusive mezclados, etcétera. Entonces, por eso es que han puesto o han innovado la Corte Interamericana con estas medidas de no repetición. Con relación a la indemnización, miren, ahí está el daño moral, daño material, daño emergente, lucro cesante, que hace rato también ya les comentaba. En cuanto a las medidas de satisfacción, obligación de investigar, juzgar y responsables, que también lo habíamos comentado, ya incluyendo también algunos impedimentos en términos de que en el derecho interno probablemente algunos de los delitos que se hayan cometido podrían haber o están a punto o podrían haber prescrito. Entonces, una vez que se inicie la acción penal, probablemente se interponga la acción de prescripción, ¿no? Entonces, y ahí podría quedar, salvo que realmente se analice desde la perspectiva de que la vulneración a los derechos humanos y las graves vulneraciones deberían ser imprescriptibles, ¿no? Y ahí viene, miren este que les comentaba, acto público de disculpas en presencia de la víctima, altas autoridades y prensa. Pero también miren, hay la construcción de monumentos conmemorativos, porque la Corte puede decir, bueno, una plaza, una calle, un monumento que tenga el nombre de esta víctima, por decirles, que se cree una plaza, un monumento, Marcelo Quiroga Santa Cruz, y creo que hay ese espacio o es una plaza, creo que aquí está en La Paz. Pero además, cuando habla de que se le nombre una calle, un monumento, etcétera, la Corte te dice que debe incluir una plaqueta. En esa calle, en ese momento, debe haber una plaqueta que explique el por qué se le nombra, se le da ese nombre y cuáles han sido los hechos, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea, desde la perspectiva de la Corte Interamericana, es que estos hechos queden en la memoria del pueblo para que no suceda nunca más, ¿no? Entonces, por eso, si hay una plaza y dirá, por decir, es Carlos Flores Bedregal que ha sido asesinado, etcétera, etcétera, y nunca más que sucedan estos hechos, ¿no? Entonces, ahí va a explicar el por qué, precisamente para que no se borre de la memoria del pueblo. También en algunas circunstancias, puede la Corte establecer prestaciones de tipo médico-psicológico. En el caso Blas Valencia ha establecido prestaciones de tipo psicológico a víctimas, a mujeres que han sido víctimas de violencia sexual extrema en ese caso también. Entonces, era, pues, bueno, una persona queda pues con traumas, ¿no? Entonces, y estas prestaciones de tipo médico tienen que ser prácticamente de forma vitalicia, ¿no? Ahora, si hay víctimas o hijos de víctimas, hijas de víctimas, entonces estas personas, o las hijas, eh, se puede establecer también en una sentencia de que accedan a becas de estudio hasta que se profesionalicen. Becas, nos referimos a que el Estado debe pagar todo o debe conseguir becas hasta que finalicen sus estudios también, ¿no? Y miren, también ahí está la localización de los restos que hemos mencionado varias veces. Ahí está, estas son algunas, ¿no? No son los puntos y las formas de separación, no son cerradas, solamente son ejemplos, lo que les decía. Realmente la Corte puede generar otro tipo de formas de separación, eh, innovar también, por eso es que no se queda en una especie de lista cerrada, ¿no? En el caso, miren, Angulo Lozada. Rápidamente aquí hay una especie de remembranza
Se remonta, dice, a 2001, cuando ella tenía 16 años, vivía en la ciudad de Cochabamba con sus padres. Brisa, quien en ese entonces era una niña de 16 años, por si acaso, para el derecho internacional, para la perspectiva del derecho internacional, basada además en la Convención de los Derechos del Niño, una persona es niña o hasta los 18 años, ¿ya? Es decir, cuando hablamos de 16 años, estamos hablando de una niña, sigue siendo niña porque así lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño. Internamente puede haber pues otra forma de dividir esas edades etarias o ese tiempo etario, ¿no? Pues en Bolivia hay adolescencia, etcétera, niñez, primera infancia, etcétera, ¿no? Pero para los ojos del derecho internacional, una persona es niña hasta los 18 años. Entonces, bajo ese criterio, declaró que en diversas ocasiones, entre octubre de 2001 y mayo de 2002, sufrió de actos de violencia sexual, incluidos abusos sexuales y violación por parte de su primo, ¿no? Lastimosamente, como ya habíamos visto también, en este caso, el hecho en sí mismo de violación, de violencia sexual, no es atribuible al Estado, por supuesto que no, porque era prácticamente una persona, inclusive su pariente, su primo, etcétera, ¿no ve? Pero en este caso, el Estado es responsable indirecto. ¿Por qué? Porque no ha cumplido con las obligaciones secundarias de la debida diligencia. No ha prevenido, no ha investigado, no ha sancionado, no ha separado, pese a que ha habido dos juicios, realmente la persona acusada no ha sido condenada y bueno, bueno, esa persona al final se fue a Colombia porque también era colombiano, por si acaso. Brisa también es colombiana, ellos vinieron a trabajar seguramente por cuestión de sus papás, etcétera, llegaron a Bolivia, ¿no? Entonces, él se fue a Colombia y hoy por hoy se habla de un tercer juicio, pero va a ser muy difícil que extraditen a esta persona. ¿Por qué? Porque para que se viabilice una extradición, no se nos vayamos a olvidar, es que el Estado también califique, tipifique, también establezca un criterio de no, etcétera, porque si no, no lo van a, no lo extraditan, ¿no? Tiene que haber una coherencia y consistencia y similitud entre la normativa del país requiriente con la normativa del país requerido, ¿no ve? Ustedes lo saben eso también, ¿no? Entonces, miren, en cuanto a las separaciones, que es lo que nos importa, vamos a ir viendo y vamos a ir leyendo para que nos demos cuenta cómo es que son las reparaciones desde la perspectiva de la Corte Interamericana. Dice, el fallo dice que además de las compensaciones pecuniarias a favor de la víctima, la Corte instruyó al Estado a ejecutar otras 13 medidas de separación integral. ¿Se acuerdan? Les decía la restitutio in integrum o la separación integral. Siempre se habla de separación integral en este marco. Para el tratamiento de casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y sobre todo para evitar que sean revictimizadas. No obstante, destaca también que Brisa haría medidas de rehabilitación ni indemnización compensatoria. Aquí, por ejemplo, Brisa lo que ha hecho es por qué y por qué lo ha hecho también, ¿no? O cuáles han sido las motivaciones. Lo que pasa es que en algún momento el Estado dio a entender que ella más o menos estaba detrás de una reparación económica, que esa era la motivación, ¿no? Y por eso es que este caso ha sido tan polémico, porque al final, colegas, debo decirles que el Estado ha revictimizado, pero varias veces, tanto en el momento que ella iba a declarar cuando era niña, etcétera, como también en el propio caso, ya en el sistema interamericano, en plena audiencia, etcétera. Entonces, ha tenido muy poco tino el Estado y, no, y falta de conocimiento y comprensión realmente de cómo es el sistema y qué es lo que valora. O sea, tú no puedes atacar jamás de los jamases. Esa es la peor estrategia que puedes tener,
No puedes atacar a la víctima, jamás, no puedes dudar y hacer dudar su honorabilidad, que lo persigue, que es lo que persigue. Y en el caso también, no solamente a la víctima, colegas, jamás de los jamases puedes atacar también a un perito, a una perita, porque no es pues como en el ámbito interno, y eso también hay que decirlo, ¿no? Y lo que pasa es que cuando uno está acostumbrado a litigar en Bolivia, cuando hablamos de derecho penal, eh, se entiende la lógica desde un punto de vista además diferente. ¿Por qué? En vez de atacar el mensaje, el argumento, realmente la chicana jurídica implica que ataques a la persona, no al argumento, la honorabilidad, la reputación. Y lo primero que se hace en Bolivia es eso, y eso está mal. Eso no hacer un litigio honesto, no hacer un litigio ético. No, si alguien tiene palabras, dijo algo, mencionó algo, acusó de algo, etcétera, la idea de la otra parte es desvirtuar lo que se llama enervar argumentativamente lo que dijo la otra parte, ¿no? No matar al mensajero, sino atacar el mensaje. Y nos hemos acostumbrado a esa mala forma de litigio, ¿no? Y entonces, más o menos, esa lógica quisieron aplicar en el caso Angulo Rosada y les resultó recontra mal. Y eso es por no conocer el sistema internacional y los criterios éticos, valorativos y además de protección del ser humano que tiene el sistema. Ahí no puedes cometer ciertos exabruptos, ni puedes poner en duda ni siquiera la palabra de la víctima. Lo que puedes agarrar es el argumento, puedes argumentar, etcétera, etcétera, pero tener muchísimo cuidado en lo que dices, ¿no? Entonces, seguimos. Eh, no obstante, destaca también que Brisa, dice, no solicitara. Entonces, ella lo que ha hecho es ha dicho: yo no quiero la reparación económica, yo renuncio, ha renunciado a la reparación económica y con eso le ha dado realmente una lección al Estado boliviano, como para que le diga: no, yo no estoy buscando plata, mi motivación es diferente, yo no quiero plata, ¿no? Y también ha renunciado a la rehabilitación. ¿Por qué? Porque ella no necesitaba ya en Bolivia, o al menos como no vive aquí, ella vive en Estados Unidos hoy por hoy, ¿no? Entonces ella no va a venir a que le haga rehabilitación psicológica, nada de eso aquí en Bolivia, ¿no? Entonces también renunció a a la rehabilitación, mejor dicho. Entonces, seguimos. Las otras medidas que dicta la Corte son: uno, que mantenga abierto el proceso penal seguido contra EGA. Les decía, ¿no ve? Entonces, que mantenga abierto el proceso. Y seguramente el Estado lo va a mantener abierto, pero la cosa es que va a ser bien difícil que prospere, ¿no? Dos, que adopte todas las medidas necesarias para determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios que contribuyeron a la comisión de actos de revictimización, ¿no? Escuchen, que adopte todas las medidas necesarias para determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios que contribuyeron a la comisión de los actos de revictimización. Tres, que publique la sentencia y el resumen oficial. Siempre pone eso también, por si acaso, colegas, en toda la sentencia, la Corte establece que el Estado debe publicar la sentencia en páginas oficiales, etcétera, ¿no? Cuatro, que realice un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, que sí ya lo ha hecho también el Estado, ¿no? También seguramente ha publicado la sentencia y el resumen, ¿no? Los siguientes puntos de separación tienen que ver con el manejo de la justicia en los casos de violencia sexual y demanda que, cinco, esto ya es lo anterior, si se dan cuenta, es una medida es la parte, digamos, reparatoria, y esta otra parte es la parte correctiva, que les decía, siempre tiene que haber esas dos partes. Entonces, miren,
Adecúa su ordenamiento jurídico interno para establecer como delito de violación la falta de consentimiento, lo que les decía, el núcleo esencial para que se configure violación es la falta de consentimiento y no la resistencia de la víctima que hasta ahora se establece como núcleo central. Si hay resistencia, etcétera, etcétera, recién se configura violación. Entonces, es una mala apreciación, mala interpretación que se tiene en Bolivia y no está adecuada a los estándares internacionales. 6. Para establecer el tipo penal de estupro. En realidad es derogar el tipo penal de estupro. Para visibilizar la violación sexual incestuosa, ¿no? Tiene que adecuar también el ordenamiento jurídico para visibilizar la violencia sexual incestuosa. La Corte también ordena que Bolivia, 8, ¿no? El punto 8, adopte nuevos protocolos de investigación y proceso penal para víctimas de violencia sexual que sean menores de edad. 9, un protocolo, es decir, tiene que aprobar e implementar un protocolo sobre abordaje médico legal en la atención de menores víctimas de violencia. Eso es pues por lo grave, por lo que ha pasado con Brice Angulo, a ver, les comento, no es posible que una niña víctima de violencia sexual, el momento que tenga que ser revisada médicamente, le digan abra las piernas y entre la doctora, la que va a revisar, además con 7 u 8 estudiantes de medicina. Eso es lo que ha pasado. Entonces, imagínense una niña que tenga que abrir las piernas delante de toda esa multitud de personas, ¿no? Otro punto 10, cursos de capacitación para los funcionarios que trabajen con temáticas de violencia sexual. Entonces ahí está esas garantías de no repetición que les decía, ¿no? Que está también, que hemos visto como modalidad. 11, que capacite a médicos forenses y funcionarios del IDIV sobre el trato a las víctimas de violencia sexual. 12, que realice campañas de concientización a la incesto. 13, que incorpore en el sistema educativo herramientas para prevenir, identificar y denunciar hechos de violencia sexual y que se implemente un sistema de recopilación de datos de casos de violencia sexual contra menores de edad. Esos son los puntos en cuestión a la separación, colegas, en el caso Angulo Lozada. No solamente es pues la separación económica, que como les decía, al final es la más fácil si es que en este caso les decía también, Brisa ha denunciado a la separación económica y también a los puntos vinculados a la rehabilitación, ¿no? Preguntas, comentarios para ver sobre el tema de separación concretamente. Gabriela, Doctor, buenas noches. buenas Una noches. consulta con relación a la parte de la perdón, buenas noches, doctor. Con relación a las opciones, doctor, yo haciendo más o menos, recordando, sin más, o sea, exactamente no recuerdo la fecha y el año, creo que era la gestión pasada, 2024 o 2023, y que después de haberse dictado la sentencia de, ahorita la estoy revisando, la sentencia de reparación, dice sentencia de excepciones preliminares, fondos y reparaciones y costas en el caso de Flores Bedregal, que había sido del 17 de octubre del 2022. Entonces me imagino que esta actividad era el 2023, por eso les decía, no me acuerdo la fecha. Hay un punto en el que dice que se debería de llevar a cabo un acto público de satisfacción en la sentencia. Y yo recuerdo que el Estado boliviano, bueno, a través de prensa, todo decía, llamaba, ¿no? A que se iba a realizar un acto. Entonces, una cuestión de que son casos de la dictadura y todo lo demás, quería ver cuál es cuál era, cómo iba a llevarse a cabo este acto juntamente con la corte y todo lo demás. Pero yo recuerdo que al haber tal vez, yo sí asistido porque era aquí era en la misma parte en la que lo llevaron a Flores Bedregal y era también, digo, lo asesinaron y
a Marcelo Quiroga Santa Cruz, en la COP, En la sede de la COP, en el Prado de La Paz. en el Prado, sí. Pero ¿qué pasó? Que no se llevó adelante, doctor, no se llevó adelante precisamente por inconvenientes creo que había entre familiares del señor Flores Pedregal. No estoy muy segura porque allí había todo un tumulto y todo. Se suspendió el acto, pero ya después de eso a la fecha no, por lo menos yo, ya nuevamente por la prensa y todo lo demás, no he vuelto a escuchar que se haya llevado a cabo esa parte. Y acá dice que les dan un año a partir de la notificación sentencia para que cumplan ese acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos, doctor, cuando, mire, se suspende y ya ha pasado más, y esto era el 2022, notificación tal vez me imagino, del acto 2023, ya estamos a la fecha 2025? Entonces, ¿qué es lo que pasa en esos casos, doctor? Ya, mira, lo que pasa es lo siguiente. No estoy muy seguro porque no me acuerdo haber visto la satisfacción, el pedir disculpas públicas. No me acuerdo, ¿ya? Pero, pero, si el acto en este caso no ha podido llevarse por una cuestión no imputable al Estado, ahí viene el gran tema, ¿no? Porque el Estado sí ha tenido toda la voluntad, etcétera, pero más bien ha sido por situaciones de la familia, entonces eso podría liberar al Estado boliviano porque el Estado quería hacerlo, ¿no? De acuerdo a lo que tú has quería hacerlo, pero por cuestiones de inconvenientes y probablemente peleas en la propia familia no se ha llevado a cabo. No es imputable en este caso al Estado boliviano, probablemente se salva con eso esa obligación. Pero probablemente también eh, se esté haciendo seguimiento, ¿no? Si es que se ha acordado, porque ahí viene el acuerdo que tiene que tener el Estado con la familia. Si se ha acordado nuevamente con la familia, entonces seguramente en algún momento se lo ha hecho o se lo va a hacer. Pero, si es que no se cumplen los puntos de la sentencia, la Corte, aunque haya pasado un año que tenía el Estado, igualito luego va a pedir informes de cumplimiento periódicamente, como en el caso de Brice Angulo. De Brice Angulo igual, en varios de esos dice en el transcurso de 6 meses, bueno, con relación a la modificación normativa dicen un plazo razonable, etcétera, ¿no ve? Entonces, aunque no cumpla en la Corte va a seguir haciendo seguimiento hasta que cumpla el último punto, aunque no sea en el plazo que sea impuesto. ¿De acuerdo? Pero no nos dan una sanción adicional. No, no, no hay. Ah, ya. Ok, doctor. Es más bien una llamada de atención moral más que una sanción. Porque va a poner, preocupa a la Corte Interamericana que el Estado a la fecha no haya cumplido con la sentencia, su obligación, etcétera. Es como una llamada de atención más de carácter moral. Más comentarios, preguntas, colegas. Doctor, disculpe, Scarlett, dime. sobre el punto de reparación del Estado, que publique la sentencia y el resumen oficial, ¿en Bolivia se cumple? ¿Se Sí, sí. publican estas sentencias, estos resúmenes? ¿Dónde se publican? ¿Sabes qué? Porque al final es lo más fácil que tiene el Estado. ¿Por qué? Lo que hace, digamos, te pongo un ejemplo. En el caso Pacheco Tineo, como era un tema vinculado a refugiados, para empezar, y un tema vinculado a migración, entonces se ha publicado en la página de migración, por una parte, pero también en la página de la Cancillería, ¿no? Y en la página de la Procuraduría. Entonces vas a tener, depende de la instancia, ¿no ve? Depende de la instancia donde se han vulnerado los derechos humanos. Pero adicionalmente, la Procuraduría siempre va a tener que publicar en su página. ¿Por qué? Porque la Procuraduría es la que asiste técnicamente al Estado, es su representante del Estado en el ámbito del derecho interno. Por lo tanto, la página va a ser de la Procuraduría, de la Cancillería y de la instancia. En este caso ha sido migración. Tendrá que ser, pues, en el caso de Angulo Lozada, tendrá que ser en la
tendría que ser también el órgano judicial, por ejemplo, en sus páginas, pero seguramente lo cuelgan ahí y lo tienen un tiempo, no estoy seguro si hasta ahora podría uno encontrar. Pero es lo más fácil de cumplir, más bien el Estado rápido publica, ¿no? Porque para eso es para de una vez deshacerse de un punto de la sentencia. Lo difícil es esto que les hemos mostrado, modificación normativa, creación e implementación de módulos de capacitación, creación e implementación de protocolos de actuación, porque eso además son varios protocolos, son como 6 protocolos, entonces eso es lo complicado. ¿Por qué además? Porque lastimosamente en Bolivia las instituciones públicas no actúan en coordinación. Miren, el Código de la Niña, Niño y Adolescente te habla del CIPROINA, que es el sistema de protección. Ahí está un montón de instituciones públicas, pero a ver, pregúnteme si alguna vez las reunidas diciendo qué vamos a hacer con este tema, nos organizaremos. A ver, cada quien, o sea, no hay eso, falta de coordinación. Es más, hasta les cuesta coordinar de la policía con la fiscalía y con el órgano judicial. Entonces, es muy complejo, ¿no? Entonces, a ver, veremos y ojalá pronto tengamos esos protocolos, la modificación normativa, etcétera, ¿no? Porque ya ha pasado tiempito. Eso, Scarlett. Gracias, doctor. Em, no sé si no entendí, pero no sé si nos podría dar un ejemplo sobre el punto de reparación que realiza el Estado en un acto público de reconocimiento internacional, de responsabilidad Sí, internacional. lo que pasa es que cuando establece el Estado y dice, perdón, la Corte dice reconocimiento de vulneración de derechos humanos y disculpas públicas. Entonces se hace un acto público. Ustedes van y vas a tener la posibilidad de entrar luego al acto público de Angulo Lozada versus Bolivia y de Marcela Porco, que ahí están, porque los he visto no hace mucho tiempo además. Miren, ahí hacen un evento oficial del Estado e invitan para que hable además. ¿Quién hable? La familia, la persona víctima. En el caso de Marcela Porco, ha sido la familia, su hija ha hablado, porque Marcela Porco ha muerto, les decía. Habla también el comisionado, que es el comisionado o la comisionada que sea del Estado o para el Estado, porque miren, hay 7 comisionados y comisionadas, entre comisionados y comisionadas, que son parte de la Comisión Interamericana. Y cada una de estas personas son relatores por país y comisionados por país. Como son 35 estados, entonces 7, 5 por 7, 35. Cada comisionado tiene a su estado, es comisionado por estado. ¿No? Por una parte. Entonces, ahí, por eso es que estuvo Joel Hernández, que era un mexicano, que ahora ya no es parte de la Comisión Inter. Entonces, él también habla en ese acto público. Habla la familia. En el caso, ha hablado ha hablado la Brisa, ha hablado también el presidente del Tribunal de Justicia de la Paz, también hablan autoridades también, ¿no? Y por supuesto, el que pide disculpas públicas es el agente de Estado, el representante del Estado, que es el procurador, ¿no? Le dice entonces, vamos a leer una nota de disculpas públicas y lee la nota de disculpas públicas donde dice en tal fecha ocurrió esto, por lo tanto el Estado boliviano pide disculpas públicas a Brice Angulo por la vulneración de derechos humanos que se han cometido en tal fecha, etc. Y también habla a la víctima, ¿no? Entonces así, ese es más o menos no hay como, el Estado ya ve y acuerda, digamos, previamente con las víctimas o los familiares quiénes van a hablar, ¿no? Y todo aquello. No es que hay una receta o un checklist, ¿no? Pero, sin embargo, se pide disculpas públicas y el Estado dice, el Estado boliviano o el procurador dice, el Estado boliviano es responsable por esto, por esto, por esto, y por lo tanto le pedimos disculpas públicas. ¿Sí? Ahora sí, Scarlett. Sí, doctor, muchas gracias. Excelente, gracias por la pregunta. Más preguntas, colegas, comentarios.
A ver, antes entonces aprovecharé que ahora están 35 personas y quiero hacerles una propuesta y a la vez pedirles un favor. La propuesta es la siguiente. Bueno, primero el favor y luego la propuesta para salvar. Yo tenía que operarme la próxima semana de la vista, ¿ya? Pero mi oftalmólogo el día de hoy me dice, mira, Carlos, me dice, yo estoy viajando, no voy a poder la próxima semana y no voy a poder hasta el 15 de septiembre, ¿no? Entonces, porque estoy viajando fuera del país, entonces tendría que programarte para luego del 15 de septiembre. O, me dice, te podría operar lo más pronto posible, sería este viernes, es decir, este viernes que viene. Entonces, ante esa disyuntiva, y es una operación que necesito además de forma más o menos urgente, es que les propongo lo siguiente. Si se confirma mañana, hasta en la mañana, yo le tengo que mandar unas pruebas que me estoy haciendo y él me confirma, entonces el viernes me operaría en la mañana, por lo tanto, no podríamos pasar clases porque esta operación merece además una especie de 10 días, ¿no? Que voy a estar fuera de circulación. Entonces, les propongo lo siguiente, colegas, que mañana, martes, miércoles y jueves pasemos media horita más de clases. Es decir, acabamos 9:30. Entonces, les pido el favor que acabemos a las 10. Entonces, en los 3 días compensamos el horario del viernes. Y ahí no habría ningún problema. Yo hablo con coordinación también y le expongo el tema y le digo que ya, si es que llegamos al acuerdo, ya habríamos llegado al acuerdo. Esa sería una forma de suplir, digamos, o compensar lo del día viernes. La otra forma es que en otro horario, pero sería luego pasemos o compensemos. Es más difícil porque ya sería luego de 2 semanas mínimamente, o luego de 10 días tendría que ser, o luego de una semana mínimamente. ¿Qué es lo que opinan, colegas? La propuesta es esa. Doctor, buenas noches. Micaela Salinas le habla. Micaela, Doctor, lo siguiente, doctor, de hecho usted nos ha estado regalando media hora, porque las clases son de 7:30 a 9 y hemos estado pasando hasta las 9:30. Solo es 1 hora y media, doctor. Y en teoría usted nos ha estado regalando media hora, por cuanto ni siquiera considero pertinente mover de las 2 horas, ¿no? Porque usted nos está regalando media hora extra desde la pasada semana. Entonces corresponde nomás pasar de 7:30 a 9:30, doctor. ajá. Muchísimas gracias. No, gracias, gracias. Pero bueno, lo que pasa es que tenemos realmente harto material y a veces es mejor nomás quedarse un poco más. Scarlett, luego Alejandro. Doctor, buenas noches. Bueno, yo de aprovechar al máximo todos sus conocimientos y experiencias. Yo sí estaría de acuerdo en la primera opción, en la que podamos agregar media horita más hasta el día jueves y ya no pasaría al día viernes, doctor. Esa es mi opinión. Gracias, Scarlett. Gracias. Alejandro. Sí, Alejandro. Doctor, buenas noches. Estoy de acuerdo con la propuesta, la primera propuesta que podamos incrementar media hora más. Lo que sí le solicitaría, doctor, de repente para que sea más fructífero es, no sé si podría facilitarnos las diapositivas de manera que podamos darle un vistazo y podamos llegar ya con un conocimiento previo, porque hay muchas inquietudes que nos van surgiendo en lo que usted nos explica. Y de repente con este avance, ¿no? Que se dice el conocimiento previo, ahora con el que debe llegar el estudiante, entonces tal vez podríamos optimizar más el tiempo que vamos a pasar con usted, por favor, doctor. Excelente, no tengo problema. Es más, dentro de la propuesta es que mañana, bueno, de hecho subí la bibliografía, digamos, los documentos hace rato. Para mañana subiría ya las presentaciones, porque la idea es esa, colegas, ¿no?
Ustedes van a tener todas las presentaciones que estoy utilizando. Y como les mencionaba, para el examen, o en el examen, mejor dicho, no va a entrar nada que no esté en las presentaciones. En la explicación que hacemos, en el debate, en la complementación, entran muchas cosas más, ¿no? Y por eso es importante la asistencia. Pero en el examen solo va a entrar todo lo que están en las presentaciones, porque eso es lo objetivo, ¿no? Bueno, porque si no sería poner otras cosas que de pronto alguien podría reclamar y con justa razón decir, pero eso no está en lo que hemos avanzado en las presentaciones. Entonces, van a tener ustedes las presentaciones y también, de eso me comprometo, uno, y probablemente mañana ya el trabajo individual. Yo creo que lo voy a subir también en la mañana. Y eso también lo vamos a conversar ahora porque quiero tener también, acordar con ustedes el tiempo de entrega, todo eso. ¿Para qué? Porque entiendo que también todo el mundo tiene una agenda apretada a veces y ver tiempos y todo eso y acordar tiempos creo que es lo más correcto y democrático. Gabriela. Doctor, buenas noches nuevamente. Sí, al igual que mis compañeros, doctor, yo estaría de acuerdo. Es mejor que lo terminemos esta semana y así también usted va a descansar un poco mejor, ¿no? De la operación que debe ser un poco complicada. Y nosotros vamos a seguir también con el mismo ritmo que estamos hasta el momento con usted. Más bien agradecerle por el interés que está poniendo para enseñarnos, doctor. Gracias. Excelente. Bueno, eh, entonces haré la pregunta al revés ahora. De acuerdo, ¿no? Y es absolutamente respetable. Por si acaso, si alguien no está de acuerdo, también vemos cómo compensar el tema, ¿no? Pero bueno, si nadie se expresa, vamos a aplicar el silencio administrativo. Bien, de todas formas, probablemente alguien que no pueda o no esté de acuerdo, igual puede comunicarse conmigo al celular, escribirme al celular. Tienen, bueno, es el 705-76431. Entonces también ahí me pueden plantear si existen algún inconveniente y bueno, voy a poner mi número en el chat. Listo, ya está. Entonces, igual me pueden en línea, no tengo ningún inconveniente. Como digo, todas las opiniones y todos los planteamientos son absolutamente respetables. Otra cosa, colegas, miren, más o menos tomando el ejemplo que de la misma cátedra con la sede de Sucre de la universidad, hemos hecho así. El examen se ha tomado el sábado, luego del viernes que se ha concluido las clases. El examen, colegas, son 20 preguntas de elección múltiple. No es nada difícil, no son de desarrollo, yo hubiese querido de desarrollo, pero resulta que es más objetivo. Cuando es de desarrollo es muy discutible y debatible a veces posiciones o también se puede invocar argumentos y bueno, alguien puede quedar disconforme diciendo yo argumento bien y no me he hecho valer lo que fuera. Por eso es que tenemos siempre es que sea lo más objetivo posible. Por lo tanto, es opciones múltiples, ahí no hay mucho problema, o es blanco o es negro, ¿no? Entonces, el examen podría ser este sábado, cosa de que la persona que quiera dar examen entra desde podemos abrir sistema desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, por decirles, o hasta las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque uno tiene que calcular también de no pasarse al otro día, porque si les digo que el examen va a durar una hora, entonces en el peor de los casos, esa persona tiene que entrar a las 11 de la noche,
porque a las 12 en punto se le va a cerrar el sistema, ¿no? Y la persona que entre igual, ustedes saben que el sistema es así, ¿no ve? Supongamos que Alejandro entra a las 12 en punto a mediodía y va a tener hasta la 1. Entonces, una vez que la persona entra a dar su examen, va a tener 1 hora y se le va a cerrar el sistema, ¿no? Para cualquier persona que entre. Pero además las preguntas, por si acaso, se van moviendo, ¿no? No tienen el mismo orden. Entonces, eso les digo por si acaso. La 1 es tanto, la 2 es tanto, no funciona aquí, más bien van a meter la pata. Eso sería el sábado, ¿ya? Y el trabajo me lo podrían entregar, subir al sistema hasta si cuelgo mañana o si cuelgo hasta el jueves, podría entregarme hasta el siguiente fin de semana, hasta el domingo de la siguiente semana. ¿De acuerdo? A ver, veremos fechas. Domingo 7, doctor. Domingo 7, creo que es un día medio Domingo 7 de septiembre. de septiembre, ¿no? Domingo. Entonces, hasta el domingo 7 de septiembre sería para los trabajos individuales. Como hemos dicho, asistencia y participación valen 20, trabajo individual vale 40 y examen vale 40. El trabajo individual, yo creo que sí, ya lo subo mañana. Las directrices y las sentencias voy a subir mañana, ¿no? La directriz y las sentencias. Y cuando pasemos clases mañana, hacemos igual un alto como ahora estamos haciendo y uno por uno le voy asignando el número de sentencia para hacer objetivos. Lo que vamos a hacer, voy a subir sentencias del 1 al 50 sentencias de la Corte Interamericana. Entonces, por decirles, en orden además aleatorio, digo Gabriela, sentencia 1. Alejandro, sentencia 2. Scarlett, sentencia 3. Entonces ustedes van a entrar al sistema y van a ubicar esa sentencia, el número de esa sentencia. Luego ahí está el link para entrar y bajar la sentencia, ¿no? Y listo. Y luego hacer el trabajo. ¿De acuerdo, colegas? Perfecto. Muy bien, entonces continuaremos. Doctor, para quedar claro, el examen es todo el día sábado, ¿verdad? Sí, Desde... va a ah, ser yo creo que vamos a abrir sistema desde las 9 de la mañana el sábado y se va a cerrar el sistema 12 de la noche. Pero ojo, ahí viene el gran tema, ¿no? La persona que entre tiene 1 hora. Si entra a las 12, se le va a cerrar a las 12, no va a poder completar el examen. Por eso, a eso me refiero, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos, tendría que entrar a las 11 menos 5 y acabar 12 menos 5, ¿no? Porque 12 se le va a cerrar el sistema, o si empieza a las 11, 12 en punto se le va a cerrar el sistema. Ela. Doctor, mil perdones, quisiera rogarle lo siguiente. Para el día del examen, doctor, si no fuera mucho abuso, quisiera rogarle que se habilite sábado y domingo, dado que muchas veces, doctor, y más aquí hay incluso fiscales, deben haber jueces y hay abogados litigantes en el ejercicio libre, doctor, muchas veces tenemos audiencias el sábado. Y mire, yo al menos he pasado todos estos sábados con audiencias, doctor. Yo quisiera rogarle si pudiera excepcionalmente abrir sábado y domingo para que uno de los 2 días entremos. Les ruego, por favor, doctor. Muchas gracias. Sí, no tengo problema, no hay problema. Entonces quedaremos en eso. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo más? doctor, el examen entonces es sábado, domingo, los 2 días. Los 2 días, porque es indiferente, porque el que entre igual va a tener 1 hora o 1 hora y media, eso lo vamos a ver. Sábado a las 9 de la mañana hasta el domingo a medianoche está abierta la plataforma, doctor. Sí, sí, Perfecto, doctor. pero hay que tomar eso en cuenta, ¿no? De que si uno quiere entrar 12 de la noche, ya pues lo arruinó todo porque no va a tener la hora, ¿no? Gracias, doctor. Excelente, entonces estamos de acuerdo, estamos 35 personas, ¿no?
Entonces entiendo que están, creo, todas y todos. Bien, colegas, seguiremos entonces. Y gracias por el apoyo. Ahora vamos a ver lo que son los grupos en situación de vulnerabilidad. De hecho, ustedes ya, evidentemente, ya con lo que hemos comentado, los aportes que han hecho también a la discusión, etcétera, han podido también identificar y ya saben que grupo nos estamos refiriendo, ¿no? Sin embargo, siempre es bueno repasar por algunos elementos que hacen también a los grupos en situación de vulnerabilidad, a la protección reforzada que tiene que tener el Estado, a ese trato también que debe tener diferenciado, ¿no? Con relación a estas poblaciones en situación de vulnerabilidad. Debo decirles también, colegas, una cosa importante, ¿no? Hay mucha gente, cuando hablamos de los grupos en situación de vulnerabilidad, que piensan que son creaciones del derecho interno y dicen, no, este gobierno o este gobierno incluyó estos temas, que la ideología de género, que esto, que el otro, que... Y miren, la verdad es que no es un tema del gobierno, ni es un tema del capricho de alguna autoridad. La verdad es que no es así. La verdad que esto responde también a criterios, directrices y estándares y a la forma de entender la protección reforzada que tiene el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, no es pues ni capricho ni nada, sino que realmente esto surge en el marco de los sistemas internacionales y son reglas, normas que surgen de los tratados, de la interpretación de los tratados y que el Estado tiene la obligación de cumplir, ¿no? Entonces, no hay la forma de abstraerse y decir, bueno, no, este gobierno no lo va a hacer o el próximo sí, etcétera. No hay, porque el Estado es único, hemos dicho, y tiene que cumplir independientemente de quién esté en el gobierno. Entonces, no es posible ir, además, queriendo revertir derechos ya reconocidos como alguna propuesta eleccionaria ha planteado. Entonces, miren, una persona tiene que conocer también, no es nomás lanzarse demagógicamente a hacer propuestas, ¿no? Y también tiene que tener una persona del sistema. Miren, justo ayer, y esto les comento antes de entrar a este tema, justo ayer, no escuché, sino que el Deber publicó una información, ustedes la van a leer si, cuando vean que oponen o googlean o en noticias que David Incas, representante de las víctimas de Sencata, hizo una declaración precisamente en relación a la instrucción que dio el presidente del Tribunal Supremo de Justicia con relación a revisar los tiempos de detención preventiva, etcétera, ¿no? Y por cierto que también se ha emitido o está emitiendo una resolución para que se revisen a nivel nacional todos los temas vinculados a la detención preventiva, los tiempos, ¿no? Ya de forma general además, ¿no? Porque ha sido muy criticado porque parecía muy dirigido. Entonces, este señor, él es el representante de las víctimas del Alto, dijo, mire, bueno, primero cuestionó varios temas y dijo el golpe, bueno, no sé si habló del golpe de Estado, pero sí habló de la masacre de Sencata, etcétera, y que si el Estado no cumple, si el Estado realmente no cumple con la sanción, etcétera, iba a llevar el caso, iba a presentar el caso ante la Corte Interamericana. Eso es lo que dijo él. Ustedes van a poder leer en las noticias. Y esto evidencia que no conoce, no, primero el sistema, porque es posible llevar el caso directamente a la Corte, colegas. ¿Es posible No, o No, no? doctor, doctor. no, 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 no no. ve. Entonces eso es ya a estas alturas, ya pues una No, persona. no, Claro, una persona que defiende derechos humanos, que
derechos humanos, mínimamente tiene que conocer, pues, para no meter la pata en declaraciones que saben que son demagógicas también, inclusive algunas de ellas, porque no puedes lanzarte sin conocer. Alguien le va a decir, lleva el caso a la corte, ¿y cómo lo va a hacer? ¿No? Entonces, no hay forma. Los casos entran o las peticiones siempre por la Comisión Interamericana. Pero bueno, ya les había dicho que ocurren estos equívocos siempre. Entonces, miren, hemos visto nosotros que el principio de igualdad y no discriminación no solamente es un principio, ¿no? Sino también es una garantía y es un derecho a la vez, ¿no? Pero además yo les comentaba que este principio permea absolutamente a todos los instrumentos y tratados internacionales. Todos los tratados ustedes que vean, siempre en sus primeros artículos habla de una consagración de derechos, pero también habla de la igualdad y discriminación. Por ejemplo, siempre van a decir los derechos y garantías establecidos en el tratado deberán aplicarse sin ningún tipo de discriminación, en marco de igualdad sin discriminación alguna. En algunos casos van a desarrollar las categorías sospechosas de discriminación, van a decir sin discriminación por raza, edad, sexo, religión, identidad sexual, diversidad de género, orientación sexual, en fin, edad también, por supuesto. Entonces, a eso se llaman categorías sospechosas de discriminación que también nosotros tenemos en el artículo 14 de nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? Entonces, en todos los instrumentos está inmerso y permea. ¿Por qué? Porque es muy importante, porque no se pueden aplicar jamás de los jamases normas discriminatorias. Jamás de los jamases, porque la discriminación ha sido una constante en el desarrollo de la sociedad humana. Siempre ha habido discriminación, muchísimo contra la discriminación. Cuando ustedes el primer día han visto el video, se acuerdan del doctor Luther King, etcétera, que decía, bueno, él marchó, ya se habían aprobado normas contra la discriminación, pero él luego de muchos años igual marchó, decía, ¿no? Igual marchó, igual hizo, igual no protestó, pero sí hizo saber, etcétera, que estaban marchando contra la discriminación. A pesar que hay muchas normas antidiscriminatorias, sigue habiendo discriminación en todo lugar del mundo, colegas, y Bolivia no está excluida. Entonces hay discriminación de uno y otro lado en muchos casos, pero bueno, al parecer hay discriminación buena y discriminación mala, en sentido de que si la discriminación se la hace o una autoridad lo hace insultando o denigrando a alguien, pues no pasa nada, el sistema no le persigue, pero si otra persona, como lo que mm, en la zona sur de La Paz, que había una persona, una señora de polera que estaba sacando tunas y luego fue y por supuesto que hicieron mal personas que vivían en el lugar. Entonces fueron, etcétera, la maltrataron a la señora, etcétera. Eso es discriminación, por supuesto que tiene que ser castigada, pero tiene que ser castigada todo acto de discriminación en relación a todas las personas, no en relación a algunas sí y algunas no. Y digo porque ha habido declaraciones fuertes de autoridades máximas, autoridades del gobierno boliviano, ¿no? Y con fuertes declaraciones discriminatorias, pero eso jamás va a prosperar, ¿no? Porque el poder tiene esa virtud de que está impunemente protegido por el propio sistema, ¿no? Y por todas las personas que en vez de activar las acciones se hacen a la vista gorda. Peor aún cuando hablamos que hay una dirección nacional contra el racismo y tenemos la ley 045 que es contra la discriminación y racismo. Nelson Iván Quispe, adelante. Gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, sin ir muy lejos, había un tema muy polémico con estos famosos TikTokers que tienen sus redes sociales, en el cual un joven de, no me equivoco, Rubén Blanco puede ser, ¿no? Quien aparentemente en una de sus transmisiones hubiera hecho alusiones a palabras que discriminan a una danza. Los mineritos, los Sí, mineritos. exacto, ¿no? Y se hizo toda una polémica, intervinieron
iniciaron un proceso penal allá en Potosí, acá en la ciudad de La Paz, pero quedó en eso. No entiendo de que el proceso más allá no tuvo mayor repercusión que el momento polémico como tal. Entonces, si bien hay una norma establecida de no racismo y toda forma de discriminación y todo lo demás, que también todas las entidades públicas en un determinado momento socializan, concientizan, pero no es un tema que trascienda, pese a que a todas las entidades tienen ese letrerito de todos somos iguales ante la ley, ¿no? Eso, doctor. Sí, sí, gracias por el aporte. Y esa es la verdad, ¿no? Entonces, lastimosamente se aplica siempre la ley del embudo, ¿no? Para algunos ancho, para algunos angosto. Entonces, esas cosas hay que superar también, ¿no? Y de verdad nomás es que en otros países realmente que son conscientes de lo que es una vulneración de derechos humanos y que son delitos algunos temas, así sea el presidente que cometa estos actos, al día siguiente ya está una citación o una denuncia contra un presidente, pues que no debería ser impune con relación a ningún hecho delictivo, ¿no? Porque cuando hablamos ya de discriminación, que pasa de una simple discriminación a hechos delictivos, todas las personas que cometen hechos deben ser procesadas en igualdad de condiciones también, ¿no? Y sin importar la investidura que tengan, ¿no? Eso es lo importante, que tengan también. Bien, entonces, miren. El artículo 1 de la Declaración, ¿qué dice? Igual que todos los tratados, todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El artículo 2 dice, toda persona tiene derecho a todas las libertades enumeradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idiomas, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. ¿Saben, colegas? Esto que dice al final o cualquier otra condición es clave cuando hablamos de derechos humanos. Entonces, esto no es un numerus clausus, es decir, no es un número cesado o no son situaciones cesadas, categorías sospechosas de discriminación cesadas, porque puede haber otras. Entonces, por eso es que ustedes van a ver, hasta nuestra propia constitución habla u otra condición, u otro esto. ¿Por qué? Porque no puede estar cesado eso, porque pueden surgir también discriminación por otro tipo de situaciones que ahorita no se me viene a la mente, pero puede haber formas de discriminación por diferentes razones, causas, motivos, ¿no? Entonces, por eso es que siempre eso está abierto. En todos los instrumentos también está abierto, en la Constitución está abierta, ¿no? Eso es importante siempre. En la medida que vaya avanzando la sociedad, también se puede reconocer otras formas de discriminación. Principio de igualdad y no discriminación. Miren, este principio de igualdad y no discriminación te dice que como elemento básico de la formación de una sociedad democrática aparece en el ordenamiento jurídico de nuestro país y a ella se debe someter la actividad del Estado. Y esto es importante. Dice, este principio no apunta a hacernos a todos y todas idénticos, sino más bien en el marco del respeto y valoración de la diversidad, garantizarnos a todos y todas el acceso al ejercicio efectivo de los derechos humanos. Entonces, no se busca una uniformidad en términos monoculturales, ni mucho menos, sino más bien lo rico que tiene Bolivia, y eso lo hemos escuchado, hasta parece cliché, pero por lo menos es importante desde la perspectiva de los derechos humanos, es que la diversidad que tiene nuestro Estado probablemente sea su mayor riqueza cultural. Y lastimosamente varios pueblos están muriendo culturalmente gracias también a las acciones y omisiones del propio Estado y por supuesto también de la sociedad civil, ¿no? Entonces, miren, no se trata de hacerlos todos idénticos, sino a partir de la diferencia, todas las personas deberían tener las mismas oportunidades, ¿no? Los mismos derechos en términos materiales, no solamente en términos formales, sino en términos reales, materiales, objetivos.
Eso es importante. Entonces, en ese marco del principio de igualdad y no discriminación, los grupos en situación de vulnerabilidad son aquellos grupos, dice, o comunidades que por circunstancias de pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género, discapacidad u otra condición se encuentran en situación de mayor indefensión y desventaja social. Ese es el punto, colegas, que en la realidad objetiva, palpable, en la que conocemos día a día, somos realmente iguales, todos iguales, sino que hay notables diferencias. No todos tenemos las mismas oportunidades. No todos somos potencialmente personas que podemos ejercer nuestros derechos libres sin ninguna intromisión, ¿no? Sino que hay ciertos colectivos sociales que por estas circunstancias situación, pobreza, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad de género, o por el hecho de ser personas de las zonas rurales, o no hablar un idioma, o no haber cursado todo el colegio, no estábamos en la misma situación real de poder correr en la carrera de la vida y llegar a una meta, ¿no? Entonces, no sé si hemos puesto este ejemplo, porque ya me confundo a veces cuando, en diferentes lugares, pero les voy a pedir que nos imaginemos la carrera de la vida, que con eso se explica mejor lo que quiero decirles, ¿no? Vamos a imaginarnos y vamos a llamarle la carrera de la vida. Y en la carrera de la vida nos vamos a imaginar que estamos al principio de una pista de carreras, esas de tartán que hay en los estadios, etcétera, ¿no ve? Entonces, imaginemos que ahí hay 8 personas, 7 personas, ¿no? Entonces, la igualdad formal, la igualdad de inicio, es igualdad de derechos planteada desde la formalidad normativa, nos dice que todos somos iguales. Por lo tanto, desde esa perspectiva, nosotros agarramos y ponemos a todas las personas en el mismo lugar de partida y decimos, aquí no hay ninguna discriminación porque todos van a partir del mismo lugar. Están en condiciones iguales. Eso te dice la igualdad formal. Es una igualdad de inicio. Pero no va a ser tanta igualdad material, ni sustantiva, ni objetiva. ¿Por qué? Porque de las 7 personas que hemos visto y que hemos ubicado en el inicio, una persona va a ser un atleta, otra persona va a tener una discapacidad en una pierna, otra persona va a estar en silla de ruedas, otra persona va a ser un niño, otra persona va a ser una persona ciega, otra persona va a ser una mujer probablemente embarazada. Entonces, si ponemos así en el mismo lugar y decimos todos tienen las mismas condiciones, no ha habido un trato discriminador, entonces hacemos, no ve que con una pistola de fogueo se da el punto de partida y todos tienen que partir. Entonces, evidentemente, cuando veamos ya objetivamente que estén cosas, nos vamos a dar cuenta que la persona en silla de ruedas se va a quedar muy atrás en relación al atleta. Ese niño se va a quedar o esa niña se va a quedar recontra atrás también. La persona sin una pierna también, la mujer y probablemente embarazada se va a quedar igual atrás. Entonces no podemos hablar realmente de igualdad cuando hay una desventaja social, cuando evidentemente hay una gran desventaja. Entonces ahí no se puede aducir, todos partieron del mismo lugar, de ahí todos tenían las mismas posibilidades, por lo tanto aquí ganó el atleta y lo ha hecho, pero además muy bien, y ha ganado porque todos, aquí no hay discriminación. No podemos decir eso, porque evidentemente había una situación de desventaja social ostensible que se ha podido advertir que ha sido objetiva, ¿no ve? Entonces, precisamente esta situación hace
o esa desventaja social en identificar colectivos que por la situación o condición se encuentran en mayor indefensión y son víctimas potenciales de vulneración de sus derechos humanos, porque no están en toda la plenitud y vigor de sus derechos para poder defenderlos. Ahí están los niños, niñas y adolescentes. Por eso es que también en el marco, por ejemplo, de la violencia sexual, los índices en Bolivia son altísimos de violencia sexual contra la niñez. Todos los días, colegas, escuchemos nomás noticias y lastimosamente los agresores y son pues casi en su generalidad familiares cercanos en muchos casos. Entonces, están pues en una situación y en espacios de violencia extrema en muchos casos, ¿no? Miren, como comentario nada más, porque luego vamos a seguir también viendo a las poblaciones LGBTIQ más. Otra vez una persona igual, ¿no? Cuestionaba y decía, no es posible y no debería ser posible ni debería admitirse jamás que personas del mismo sexo, eh, personas o parejas del mismo sexo adopten, ¿no? ¿Por qué? Porque a las personas, a los niños adoptados realmente pueden hacerles barbaridades, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento a priori de las personas, ese es el pensamiento que uno tiene cuando no conoces realmente la realidad. Y debo decirles que en gran medida, la mayor cantidad de violencia contra la niñez viene ¿qué se llama? Familias heterogéneas, heteronormativas, es decir, de pareja hombre-mujer, etcétera, donde no hay personas de las diversidades. Entre los que violan más sus derechos, los que cometen más delitos contra los niños y niñas, son el papá, el padrastro, el tío, el abuelo, en escenarios heteronormativos, son heterogéneas, no son de las diversidades, no hay grandes, seguramente en algún momento sí puede existir de que puedan ser víctimas de violencia por parte de algunas personas de las diversidades, pero en términos, digamos, porcentuales, cuantitativos, son mínimos, pues en relación a la gran cantidad de violencia sexual que sufren los niños por vacas heterosexuales, ¿no? Y ahí están niños, niñas y adolescentes, están mujeres, están pueblos indígenas, por supuesto que sí, están las personas con discapacidad, está la población de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer, y siempre se pone el plus porque también, ¿no? En el autodescubrimiento que tienen las personas, también hay pues los poliamorosos o poliamorosas, etcétera, ¿no? Que tienen sexual y orientación sexual también, entonces también tienen derechos, por supuesto, a partir de sus propias diferencias, ¿no? También. Personas privadas de libertad, adultos y adultas mayores. Ahí están, se puede incluir otros grupos también, como personas que están con VIH, tienen condición de VIH, etcétera. Entonces, la igualdad significa que tratamos a todos por igual. Cada persona o grupo de personas recibe los mismos recursos y oportunidades. Pero la equidad es algo más. La equidad no consiste en tratar a las personas del mismo modo, sino en tener en cuenta las circunstancias personales y establecer acciones concretas para subsanar las desventajas para que todos puedan partir de una posición igualitaria, es decir, para salvar la desventaja social, la diferencia social. Entonces, equidad e igualdad, colegas, son dos principios estrechamente relacionados, pero distintos. La equidad introduce un principio ético o de justicia social en la igualdad, es decir, la complementa. La equidad nos obliga a plantearnos los objetivos que debemos conseguir para avanzar a una sociedad más justa. Y aquí viene este concepto importante, trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. ¿Alguien podría decirme
¿Qué he entendido por esta frase? Trato igual a los iguales y desigual a los desiguales. Aquí hacemos un escenario o abrimos un escenario de participación. Adelante, Milenka. Gente que cuando hacemos referencia a derechos humanos, se entiende que para hablar de trato igual a los iguales, estaríamos hablando de, por ejemplo, de los ciudadanos comunes, para decir que no tenemos alguna situación en desigualdad, sin afán de ser redundante, lo que significaría que una persona con discapacidad es desigual, pero esta es la discriminación positiva. Y lo mismo implica para incluso el juzgamiento con perspectiva de género, la población vulnerable que vienen a ser los adultos mayores, LGBTI, etcétera. Yo considero que a eso hace referencia, doctor, y por ende, al tratarse de poblaciones vulnerables o minorías, el trato tiene que ser desigual, pero en el sentido de la discriminación positiva. Por ejemplo, que hoy en día, claro, se va perdiendo, lamentablemente, y esta generación de jóvenes la perdió casi en su totalidad. Por ejemplo, el ceder un asiento a una adulta mayor o a una mujer o a una mujer embarazada, etcétera. A eso yo asumo que... Excelente, gracias, Micaela. Así es, y por ahí va esta situación. ¿Alguien más quiere decir algo? Carmen Ponce. Doctor, buenas noches. Una consulta. Sí. Cuando existe, digamos, dos grupos en estas situaciones de vulnerabilidad que están solicitando o peticionando algo, pero existen entre estas dos, como le decía, entre estos dos choques, ¿cómo se podría hacer la diferenciación o cómo se podría ver tal vez la protección de uno más que del otro? Buen punto. Eso es cuando hay colisión de derechos, mejor dicho, no coalición, colisión de derechos entre dos poblaciones que merecen también trato diferencial o acciones afirmativas. Lo que dice Micaela, ¿no? De la discriminación. En realidad ya no se dice, ya no se utiliza mucho ese concepto. Sí es válido, no es que no, sí es válido, pero digamos el término correcto hoy por hoy es acción afirmativa, ya precisamente para no decir discriminación, para no hablar de ese término que siempre puede ser mal interpretado. Entonces, puede haber colisión entre diferentes poblaciones, pero eso tiene que ser casuístico y tiene que establecerse caso a caso, porque hay que hacer lo que se llama la ponderación de derechos, ¿ya? Les pongo un ejemplo, que es un ejemplo además objetivo real. En un caso, era un caso de violencia, lo revisé, porque, bueno, aparte de eso, en la oficina revisamos también procesos en el marco de la ley 348 para emitir informes. Entonces, eh, la persona agresora era un adulto mayor, la persona agresora, y la víctima era una niña, no me acuerdo si era de 11 años, víctima de violencia sexual. No era violación, pero sí era violencia sexual. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí la parte de cuando se le otorga medidas cautelares a la persona adulta mayor, eh, se le otorga detención preventiva. Y la parte, digamos, la defensa dice, no es posible porque es una persona adulta mayor, tiene que volver a su casa y defenderse en libertad. Por otra parte, se tenía las medidas de protección otorgadas a la niña, ¿no? Y entre las medidas de protección estaba el alejamiento de este señor, de su abuelo, no debería estar en la casa porque vivían juntos, ¿no? Entonces ahí tienes dos derechos en colisión y dos poblaciones en colisión, adultos mayores
y niñez. En este caso, sí se admitió la detención preventiva porque dijeron, no podemos, porque no tiene dónde ir este señor, no podemos darle libertad pura y simple. ¿Por qué? Porque vive en el mismo lugar de la niña. Y en este caso, los derechos, el interés superior, el derecho a la integridad física, la integridad psicológica de la niña, en este caso en concreto, tiene prioridad con relación al derecho de protección del adulto mayor. ¿Por qué? Porque eso se lo hace caso a caso. Entonces, no podemos hablar de una regla. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar sometidos al siempre. Igual puede haber colisión de derechos, igual la casuística, ¿no? Igual tiene que ponderarse los derechos y tiene que establecerse qué derecho en ese momento, y depende del caso y qué población estamos hablando, qué derecho es prioritario. Eso también se tiene que determinar, pero caso a caso, colegas. ¿De acuerdo? Bien, ¿algún comentario más? Doctor, una consulta. ¿Y qué ocurriría? Adelante. Mi compañero Alejandro levantó la mano. Alejandro, adelante, por favor, y No, luego, espero, doctor, espero la intervención de mi compañero. perfecto. Adelante, Rangel. Sí, doctor, una consulta, doctor. ¿Qué ocurriría en el caso que hubiese lesiones graves y leves entre adultos mayores? ¿Tendría que evaluar la ponderación y la proporcionalidad? Buen punto. Ahí viene el otro tema, colegas, porque hoy por hoy no solamente se habla de la protección reforzada de los grupos en situación de vulnerabilidad. Ya lo decía la colega Cesato, por eso hay las perspectivas que se deben utilizar. Está la perspectiva de género, está la perspectiva, la interseccional, etcétera. ¿Para qué? Porque si bien el trato te dice trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, también entre las propias poblaciones concretas, me estoy refiriendo, digamos, personas con discapacidad o adultos mayores. En los adultos mayores hay también, entre ellos mismos, hay también una mirada interseccional que hace que tengas que ver cuál está en mayor indefensión que otro. No es que el trato va a ser exactamente igual. Y la perspectiva interseccional te va a permitir advertir eso y quién merece probablemente mayor protección. Si hablas de adultos mayores, hablas de hombre y mujer, ¿no? La mujer, aparte de la mirada interseccional, después tiene una protección reforzada por el hecho de ser mujer, entonces se llama perspectiva de género. Si hablas dos adultos mayores, pero de pronto tiene alguna discapacidad, no ve y el otro ve perfectamente. También tienes que analizar esas cuestiones ya tan particulares y concretas de cada uno de ellos. ¿Quién ha tenido mayor desventaja ese momento, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es establecer a partir de estas perspectivas, realmente quién merece mayor protección, pero eso no implica, ojo, de que esa persona tenga la razón, porque el proceso, si hay una lesión, etcétera, tiene que seguir. El problema no es el problema, sino más bien la situación es cómo establecemos medidas de protección y medidas de garantía, no para que ocurran hechos lamentables en el procedimiento, en el proceso de investigación, si los dos viven juntos, si están sueltos, si puede haber una posibilidad. De pronto una de esas personas tiene mayor posibilidad de acceder al arma o tiene armas, otras personas, no, entonces siempre es en lo casuístico donde se tiene que determinar, ¿de acuerdo? Entonces, no hay una regla, ni una regla va a guiar esto. Por eso, cada investigación tiene la parte que es tan concreta, tan diferente, porque en un detalle puede estar la diferencia de todo el procedimiento y de toda la interpretación que se debe dar. No sé si con eso estaría contestada la pregunta. Sí, doctor, entonces aplicaría lo que es la ponderación, doctor.
Exacto, hay que ponderar, pero desde las perspectivas interseccional, de género, etcétera, etcétera, ¿no? Alejandro, y luego Micaela. Doctor, buenas noches. Una opinión y también remitiéndome a la casuística. Entiendo que es positivo todo esto que se trabaja desde el Estado para incorporar seguramente a grupos que son altamente vulnerables o que tienen derechos limitados, pero también entendería que el Estado tiene que trabajar en que estas incorporaciones o reconocimiento de los derechos también puedan ser sistemáticamente implementadas, organizadas y planificadas. Mira, yo vengo del seno de las Fuerzas Armadas y de repente es una de las instituciones que después de los gobiernos militares es donde más ha incidido en el tema de derechos humanos. Algunas veces diría de manera acertada, pero otras veces a manera de parche y no una solución estructural. Mire, me ha tocado vivir el tiempo cuando se ha implementado la incorporación de los pueblos indígenas originarios campesinos a los institutos militares con el programa Igualdad de Oportunidades, donde es cierto, hay mucha gente que seguramente tenía el ser militar, pero no tenía las condiciones, ¿no? Entonces, se ha dado la situación de que, bueno, han ingresado, pero así como han ingresado, así también han salido, pero no por un tema, entendería yo que a nivel profesional uno debiera profesionalizarse en función del cumplimiento de ciertos requisitos académicos, ¿no? Entonces, yo creo que en esta situación el Estado no lo ha implementado bien, porque como usted decía, la oportunidad estaba dada en la posibilidad de acceder todos en las mejores condiciones posibles, pero no estar en la competencia y que, bueno, pues porque pertenecían a cierto grupo social, puedan titularse. Yo hacía la analogía, ¿no? Si un médico me va a tratar la salud, yo preferiría que ese médico, sin importar su procedencia o a qué grupo pertenece, fuera un buen profesional, ¿no? Y a causa de eso, hasta el día de hoy, como Fuerzas Armadas, tenemos ciertos conflictos porque, obviamente, pues cuando no has cumplido los requisitos que debieras titularte en cualquier profesión, difícilmente vas a ser un profesional apto, ¿no? Y el segundo punto era la incorporación de las damas también a las Fuerzas Armadas, que yo considero que ha sido algo positivo, una promoción antes que yo ha ingresado a las primeras damas de esta segunda generación, pero creo que otro problema estructural ha sido que no se las ha considerado para qué iban a ingresar y cuál era el rol que iban a cumplir dentro de las Fuerzas Armadas. Y al día de hoy tenemos una maquinaria institucional que no funciona correctamente porque precisamente la institución no ha generado esos espacios para que estas personas que han ingresado de sexo femenino puedan ocupar ciertos cargos que obedecen más a la biología que a la capacidad, ¿no? No es un tema de capacidad, sino que hay situaciones biológicas que especialmente en los primeros grados inciden en la formación militar, que eso va a repercutir en la carrera militar, ¿no? Le pongo el ejemplo, en los primeros años que uno presta un servicio es altamente operativo porque así manda el reglamento y porque entender la institución, pero de repente el tema de la maternidad les ha limitado ese aspecto y ha hecho que su carrera vaya por otro rumbo. Pero ya a estas alturas, cuando nos toca ser comandantes, resulta que todos queremos tener la misma aspiración, pero o sea, entenderíamos que si no se han cumplido los requisitos para cualquier persona, porque hay damas que las han cumplido también, pero ahora estamos como el zapato, ¿no? A la fuerza metiendo y seguramente no va a haber buenos resultados porque para ocupar ciertos cargos jerárquicos se requiere nomás haber transitado por ciertos cargos subalternos para poder ejercitarlos de mayor manera, ¿no? Entonces ahí venía la crítica siempre positiva de que si bien se va a tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales, también tiene que ser planificado y no puede ser una medida improvisada o una medida de parche para decir que ahora los hemos incorporado y después qué pasa, ¿no? Porque nos dejan falencias institucionales, yo diría incluso tal vez a nivel Estado. Gracias, doctor. Perfecto. A ver, ese es un tema clave que está planteando aquí el colega también. ¿Por qué? La igualdad de oportunidades tiene que ver con que tú puedas salvar una desventaja social para que todos tengamos las mismas oportunidades. El Estado tiene que hacer eso. Entonces,
el lograr el acceso directo probablemente o el acceso en un porcentaje de pueblos indígenas a las Fuerzas Armadas, sea, bueno, al colegio militar, Colmilab, lo que fuera. Entonces, la acción afirmativa está en salvar el acceso. Es decir, muy bien, hay un porcentaje, ellos van a entrar de forma directa, por decirles, ¿no? Muy bien. Ahí se cumple la acción afirmativa, ahí está cumplida. No que la persona deba ser aprobada en las materias, no que debe un trato especial ya, no, porque ahí viene, se salvó la acción afirmativa con el acceso. Otras personas van a tener otros requerimientos, probablemente los exámenes no le permitan acceder, es persona va a entrar directamente, se salva. Pero después tienen que estudiar, pues, igual absolutamente que cualquier otro miembro o cualquier cadete, etcétera, igual tienen que estudiar, igual tienen que aprobar las materias. Entonces, ahí probablemente tengan mayor esfuerzo, pero si no, no se cumple con los requerimientos propios de la naturaleza de las Fuerzas Armadas, ¿no? De los estudios en las Fuerzas Armadas, porque tú tienes que salir con ciertas capacidades, ciertos conocimientos, ciertas habilidades, competencias, etcétera. Y no puedes vos salvar esas cosas si no estudias, si no eres parte de una instrucción, si no eres parte de saber, no sé, matemáticas, saber instrucción, saber esto. Entonces, se interpreta mal y yo creo que más bien ha sido un posicionamiento político reivindicatorio de pueblos más que una mirada técnica en algunos casos. Porque si yo he escuchado lo que decía el colega, alguna autoridad decía, no, ellos tienen que salir, como sea, pero tienen que salir. O sea, salir profesionales, profesionalizarse en las Fuerzas Armadas. Eso no funciona así. La acción afirmativa tiene otra finalidad, otra lógica. De lo otro que comentabas, Alejandro, no estoy muy seguro, la verdad. No estoy muy seguro, la verdad, porque hoy por hoy se ve en las Fuerzas Armadas de diferentes países que no hacen mucha diferencia, porque la mujer que quiere ser militar lo es y se raja y hace los ejercicios y la cuestión física la salva también. Entonces, al menos eso se ve en otros ejércitos. Estás viendo los israelíes armadas de Israel, ¿no? Las mujeres hacen instrucción militar, van a la guerra, están metidas ahí en la propia guerra, etcétera. Entonces, bajo igualito que los hombres. Entonces, no sé ahí si realmente hay una diferencia o debería haber, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente hay mujeres también que quieren ser parte activa y operativa y en cualquier unidad, sea ejército, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí no estoy muy seguro, pero podría ser debatible, digamos, no podría ser debatible. Pero lo otro, sí, con la mayor certeza digo, la acción afirmativa se salvaría ahí. Micaela, Muchas gracias, doctor. excelente, gracias. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor, tenía una duda con respecto al juzgamiento con perspectiva de género, y si nos pudiera ayudar con jurisprudencia y más de la Corte Interamericana. Se tiene en Bolivia, por lo menos, que a fin de asumir una defensa por una mujer eventualmente, procuramos también que para la acusada, imputada, sindicada, se emplee el juzgamiento con perspectiva de género. Sin embargo, al momento, no obstante la sentencia 110-10, que es muy conocida, no tengo otra línea jurisprudencial. Y si me pudiera colaborar con esa duda, doctor, si este juzgamiento con perspectiva de género también aplica para la parte acusada. Por favor, doctor, gracias. Sí, aplica. Y bueno, está en lo que vamos a avanzar, hay varias sentencias, por si acaso. Ya, es decir, tenemos sentencias además vinculadas a las diferentes poblaciones, ¿no? Algunas sentencias con relación a niñez, o sentencias población LGBT, otras sentencias como para dar el ejemplo, ¿de acuerdo? Tenemos. Y vamos a abordar eso también. ¿Algún otro comentario? Bien, entonces vamos a seguir unos más.
Miren, este pequeño gráfico evidencia bien y nos hace entender perfectamente lo que hemos ido avanzando. Este pequeño gráfico es tremendamente ilustrativo y sirve para lo que estamos avanzando. Miren, la igualdad es el gráfico izquierdo, es decir, la figura izquierda podría hablar de igualdad formal, ¿no? Es igualdad de inicio, está ahí, porque si alguien me dice, miren, estas personas quieren ver el partido de béisbol, muy bien, y para que puedan ver, les vamos a dar unas cajitas para que puedan pisar y puedan ver. Muy bien. A todas las tres, en este caso, se les está dando la misma caja, el mismo tamaño. Entonces, la persona que les da las cajas diría, está, el trato es absolutamente igual. Nadie se puede quejar porque tienen su caja. Pero las condiciones reales ahí evidencia una desventaja notable de la persona que está con púrpura o violeta, de la persona de la derecha, la más chiquitita. Porque esa persona no puede ver así se suba la caja. La persona del medio ve, pero agazando sus manitos ahí. En cambio, la persona más alta ve tranquilamente el béisbol y no tiene ningún inconveniente. Entonces, ese es el mejor ejemplo de la igualdad formal, de la igualdad de inicio. Y saltamos a partir de una acción, saltamos a la equidad en procura de la justicia social, de que realmente sean iguales. Entonces, tenga una igualdad de oportunidades. Entonces, vemos que la primera persona no necesitaba una acción afirmativa porque no tenía una desventaja social ostensible. La segunda persona, sí, evidentemente merecía una acción afirmativa y la que se aplicó antes estaba bien. Pero la tercera persona sí necesitaba una acción afirmativa importante para lograr una igualdad de oportunidades para ver el partido de béisbol. Entonces, ahí podemos decir, en el primer caso se aplica la igualdad formal, en el segundo caso hablamos de equidad para lograr una igualdad material sustantiva. El hecho de darle dos cajitas que le ayudan a superar esa desventaja social, a eso vamos a llamarle acción afirmativa. Lo que la colega decía discriminación positiva o a alguien le llamaba discriminación inversa. Pero en realidad el nombre que hoy por hoy se utiliza más, digamos, más aceptado es acción afirmativa. He ahí. Entonces, colegas, la equidad de género se refiere a la igualdad de oportunidades tanto para hombres como para mujeres, eliminando toda forma de discriminación. Estamos hablando ya de igualdad de género. La equidad de género hace referencia a la dignidad y los derechos que poseen todas las personas. Este término refiere al derecho que poseen hombres y mujeres de recibir un trato justo, más allá del género, y a la lucha por garantizar el acceso a oportunidades en el ámbito social, económico, político y doméstico. Algunas medidas de acción afirmativa. Tenemos la ley 26 del régimen electoral, que dice, el principio de equivalencia. La democracia boliviana se sustenta en la equidad de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, aplicando la paridad y alternancia en las listas de candidatas y candidatos para todos los cargos de gobierno y de representación. En la elección interna de las dirigencias y candidaturas de las organizaciones políticas y en las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblo indígena originario campesinos. Muy bien.
Entonces, miren, a pesar de existir hoy paridad y alternancia, vemos que en la realidad todavía no se ha logrado ese entendimiento de la paridad, ese entendimiento de la alternancia. ¿Por qué? Miren, es común hoy por hoy de que para salvar el régimen electoral en relación a la equidad de género y la paridad y alternancia, en las listas para gobiernos municipales están mujeres y hombres en igualdad, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? En la realidad, ya yéndonos a una realidad concreta, lo que pasa es lo siguiente, si sale la mujer y es concejala, miren, antes de asumir el cargo, le hacen firmar un documento y debo decirles que los notarios de fe pública se prestan a firmar estos documentos que atentan contra la ley del régimen electoral, contra la Constitución, el principio de igualdad y no discriminación, pero se prestan a ello. Ante el notario de fe pública hacen un documento y lo hacen reconocer ante el notario, donde dice que la concejala va a ejercer su función durante un año y luego va a renunciar para que entre el suplente. Y evidentemente el suplente es hombre. Entonces, con eso, ¿qué están haciendo? Es un fraude a la ley, fraude al cumplimiento de estos principios de igualdad y no discriminación, fraude a la perspectiva de equidad de género, ¿no? Entonces están burlando la ley, pero apoyados, asistidos además por los propios funcionarios, porque hemos dicho también que los notarios de fe pública, si bien no reciben el sueldo del Estado, pero son funcionarios públicos y tienen un arancel además aprobado y cobran por él, ¿no ve? Entonces, miren, les obligan a renunciar. Y si no lo hacen, sufren permanentemente de acoso laboral, sufren permanente violencia en razón de género, tanto así que inclusive ha llegado a violencia feminicida. Hay el famoso caso de doña Juana Quispe, una concejala que no ha denunciado el hecho que esa ha sido pegada, ha sido golpeada, lesiones, etcétera, y al final la han matado y han encontrado su cadáver en el río Orcojahuir en la ciudad de La Paz. Ese caso, por ejemplo, ahora se tiene en el sistema interamericano, en la Comisión Interamericana. Entonces, a ver, alguien quería decir algo. Gabriela, tú eras, ¿no ve? Que levantó la Sí, mano. doctor. Adelante. Sí, doctor. Gracias. Precisamente quería hacer referencia al caso ese de Juana Quispe versus Bolivia, pero usted se me adelantó, doctor. No, gracias. Excelente. De todas formas, lo vamos a comentar mañana. Vamos a seguir avanzando. Por hoy día llegado. ¿Hay alguna pregunta, comentario para poder absolver preguntas? Alejandro, adelante. Doctor, disculpe una consulta más, por favor. Bueno, es una consecuencia de la casuística también. Existen, ahora que hay universidades privadas, universidades estatales y las que pertenecen al CV, existen ciertas entidades o instituciones donde ponen como requisito que el título sea de una universidad del CV. ¿Eso es un acto discriminatorio en sí o hay algún asidero legal para que esto pueda ser así? Es discriminatorio. ¿Por qué? Porque el punto es este. Si hay profesionales, ¿no? Si hay profesionales, los requisitos deberían ser orientados a profesionales, no importa de dónde salgan, de dónde egresen. Y es muy cierto lo que tú estás diciendo, aunque últimamente ha perdido muchísima fuerza, te diré. Realmente, antes, si no egresabas de la UMSA, aquí en La Paz, era imposible que trabajes en juzgados. Si no estabas estudiando en la UMSA, era imposible que tú entres como supernumerario, oficial de diligencias, no te aceptaban. Ahora ha cambiado, ahora sí hay mucha más apertura y hay de diferentes universidades. Pero lo cierto es que ese tipo de condiciones o requisitos sí son discriminatorios, porque en realidad debería verse la capacidad
del profesional más que de dónde ha salido, ¿no ve? Y eso es importante. Eh, bueno, ahí no tienen problemas ustedes porque gracias a Dios, a Dios, la Universidad Andina Simón Bolívar es parte del sistema hoy por hoy, ¿no? Es parte de la CVB también. Pero además hay una gran ventaja que no tienen otras universidades, y no es discriminación, sino una ventaja que tiene que la Universidad Andina es de la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, el título no necesitan de validar ni nada en ninguno de los países que son parte de la Comunidad Andina. ¿No? Ahí está Colombia, está Chile, etcétera. Entonces, el título le sirve como si fuera realmente local, ¿no? Esa es una ventaja que tiene la Andina con relación a otras universidades. Y es bien cierto, ¿no? Entonces, debería verse la capacidad. Y yo creo que ahí viene también el tema de presentar el currículum, inclusive la entrevista, debería habilitarse hasta exámenes probablemente para ciertos trabajos, y ahí se elegirá pues, a la persona que rinda y tenga mayores méritos independientemente de dónde haya egresado, ¿no ve? Bien, colegas, ha sido un gusto como siempre. Les agradezco muchísimo por la atención y la participación y nos veríamos mañana. Gracias por todo. Hasta Gracias, mañana, doctor. Hasta doctor. mañana, Buenas doctor. Hasta mañana, noches. compañeros. Mañana. Hasta mañana.